Estamos en comunicación telefónica con Roberto Chuic, él es infectólogo. Aquí Antonio Fernández Llorente y Daniela Ballester, los saludamos. Roberto, gracias por atendernos. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Bueno, a ver, siempre los infectólogos lo que nos dicen es la decisión no es nuestra, ¿no? Nosotros le presentamos, digamos, una gran cantidad de opciones al presidente de la Nación, podemos aconsejar, pero los que deciden, bueno, son el Poder Ejecutivo. Ahora, lo que le pregunto directamente entonces es, ¿cuál sería su recomendación? Bueno, como epidemiólogo, en realidad lo que nosotros vemos es cómo se va movilizando la epidemia y qué es lo que está sucediendo en Argentina y en otras regiones. Por ejemplo, planteemos el tema de Córdoba, que Córdoba tuvo un brote, dio un paso atrás, que era justo lo que ustedes estaban comentando, y pudo controlar rápidamente ese brote. Es más, sí. Córdoba hace ya 5 días, 6 días, que no está presentando casos que sean asociados a esta transmisión del brote. Entonces, de alguna manera es elegir entre un proceso que nos permita controlar esta transmisión, porque el problema que tenemos en Ciudad de Buenos Aires es que se puede decir que hubo un brote en estos barrios populosos, pero en realidad está distribuido en muchos otros barrios de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Si uno se fija, ha crecido el número de casos en Barracas, ha crecido en otros barrios donde venían un número en línea decreciente. Por lo cual hay condiciones específicas que deben cumplirse y deben extremarse las medidas por parte también de la población. El mantenimiento de la distancia física. Vimos el fin de semana que hubo gente que se movilizó que ni siquiera utilizaba barbijo o que ni siquiera respetaba esto del distanciamiento físico. Y eso nos pone a riesgo a todos como sociedad. Entonces, estamos en un momento crítico en esta región. Fíjense ustedes que si se plantea, más del 90 y pico % de los casos nuevos se están produciendo en esta región. Provincias como Córdoba, como Río Negro, Santa Fe, han ido controlando estas condiciones y están teniendo situaciones de apertura que son más amplias. Es decir, hay hasta provincias que están planteando el inicio de las clases presenciales con toda una serie de cuidados. Entonces, el problema es cómo nos comportamos como ciudadanos y cómo de alguna manera podemos controlar. El problema de esto, fíjense ustedes también, que prácticamente el número de camas de terapias intensivas, es decir, las de cuidado, si bien hay remanentes, todavía pueden quedar libres, se vienen incrementando prácticamente día a día en la medida que se van incrementando los infectados. Entonces, acá es una decisión que tenemos que tomar como ciudadanía y creo que hay una decisión desde la epidemiología que por el momento la única herramienta que se tiene es este proceso de aislamiento físico, ¿no? La sensación tengo yo, Roberto, es que le va a ser muy difícil a la política dar un paso atrás. Si esta pandemia sigue creciendo, si digamos, los casos siguen creciendo como está ocurriendo en muchos puntos y se empieza, digamos, a testear más seguido y mayor cantidad de gente, van a aumentar los casos, como es lógico. Pero me parece que sí que hay que dar un paso atrás. La presión es tan fuerte que no creo que la política esté a la altura para hacerlo. Bueno, esas son decisiones que están por fuera de nuestro campo, pero sí. Ustedes tienen que en el interior de las provincias esto se ha hecho, tal vez hubo protestas, hubo movilizaciones, pero se pudieron controlar los focos. Acá la diferencia de alguna manera es o colaboramos todos, y si no colaboramos todos, después no entremos a buscar culpables de que por qué la gente está infectada, por qué no hay camas en terapia intensiva y por qué hay gente que fallece. Entonces, esta es una decisión que tenemos que tomar como sociedad y hay una responsabilidad de cada uno de nosotros a cuidar al otro. ¿Qué nos está pasando? Si nosotros no tomamos medidas en este aspecto, puede haber gente joven que dice, total, yo me infecto, no me muero, etcétera. Pero lo que está sucediendo es que al haber mayor distribución de virus, hay mayor cantidad de personas que son población de riesgo, personas diabéticas, personas inmunocomprometidas, personas con problemas cardiovasculares, etcétera, que al ser infectados corren riesgo de vida y son las que están ocupando gran parte de ellos las camas de terapia intensiva. Entonces, como sociedad está, o nos cuidamos todos,
porque acá no es el problema, yo soy indemne, yo soy fuerte, a mí no me va a afectar, como vimos en la manifestación del sábado, personas que andaban con los niños. Y los niños es cierto que tienen una tasa menor de infección, pero también se ha descubierto que los niños tienen enfermedades como el Kawasaki y otras condiciones. Entonces, si nos respetamos todos como ciudadanos, no hace falta este proceso de la política y hace falta que como ciudadanos tomemos responsabilidades. Y acá está la decisión. O acatamos lo que se está planteando o después no nos quejemos de las circunstancias que están sucediendo. Es decir, Buenos Aires de alguna manera, cuando se planteaba este tema de las movilidades, se veía, y nosotros lo hemos planteado, que había zonas de la ciudad que había movilización, que no se estaba respetando la cuarentena, como en algunas zonas de provincia de Buenos Aires. Es decir, menos del 30% de la gente estaba en su casa. Y esto es una responsabilidad social. Y entonces, tal vez Buenos Aires, si se hubiese cumplido ciudadanamente los procesos, porque acá no es una cosa de controles que yo tenga que estar en la calle y que la policía me tenga que decir váyase a su casa. Es un tema de responsabilidad de cada uno de nosotros. Es este punto que nos tenemos que plantear. Entonces acá estamos en una intersección, ya el ministro de Salud de la provincia, el ministro de Salud de la ciudad, vienen planteando que hay momentos que están difíciles, que si no colaboramos todos los ciudadanos, este número de casos va a aumentar. Y como habitante de la ciudad de Buenos Aires y trabajador en la provincia, no quiero ver que mis ciudades tengan el problema que han mostrado otras ciudades del país, del mundo, cuando ciudades del interior del país han hecho las cosas, los ciudadanos respetaron estos procesos y se controlaron los focos. Roberto, según el último dato, ¿no? El último parte emitido, los casos fueron 564, ¿no? Hemos tenido días de 700 y la verdad es que se esperaba para este momento, porque hubo una apertura, porque abrieron los comercios en la ciudad de Buenos Aires, porque el virus llegó también a las villas en lo que es el conurbano. ¿Qué lectura hace de que este dato, esto es porque, bueno, un día puede ser así, bajar, mantenerse bajo por algunos días y después que haya una especie de rebote? ¿Cómo explica que no estemos encima de los 700, 800 casos por estos días? Claro, el punto es que hemos tenido estas circunstancias en el pasado. Es decir, nosotros hemos tenido días donde íbamos con 100 casos, subimos a 100 y pico, llegamos, bajamos de nuevo. Lo que hay que ver si esta es una cifra que se ha estabilizado o es una cifra que de alguna manera, por distintas circunstancias, no está creciendo más allá. Independientemente de que se están haciendo condiciones más estrictas, que nosotros hayamos llegado a 700 puede ser preocupante. Pero en cuanto a números de casos que se van produciendo en la ciudad de Buenos Aires, son casos que vienen con una tendencia de crecimiento. A pesar de que estemos en los 500, la línea de crecimiento sigue mostrando, la tendencia sigue mostrando este ascenso, como lo que pueden ser algunos partidos de provincia. Entonces, para ver si esto se ha estabilizado, porque la gente también, seamos honestos, con el tema de que comenzaron a aparecer más casos, grupos de personas se han asustado y es como que la movilidad también ha disminuido. Claro. Pero estos efectos, estas circunstancias, nosotros las vamos a estar viendo en 4, 6, 7 o 10 días. Pero lo que sí es alarmante es que lo que estamos viendo, que conjunto con este aumento de casos, se han afectado lugares geriátricos, donde en ese grupo de población los procesos de la mortalidad son mayores. Entonces, esta es la situación que nosotros nos tenemos que plantear, porque a su vez el número de camas de terapia intensiva viene en permanente ascenso. Y una cama de terapia intensiva no se ocupa 2 días o 3 días. Estas camas se ocupan por 15, 20, 28 y hasta 40 y pico días. Es decir, que una persona que entra hoy a la terapia intensiva va a tener ocupada esa cama por un periodo de tiempo largo, y si nosotros seguimos teniendo 500 infectados nuevos, con esos 500 pueden ser aproximadamente 10, 15 que necesiten terapia intensiva, y se empieza a acumular y el sistema empieza a resentirse. Entonces acá es un tema de la ciudadanía, independientemente de la política, digamos, es una responsabilidad nuestra como individuos, de que si tenemos la libertad de ir a trabajar, es ir a trabajar. Si tenemos una libertad de paseo, es de paseo.
pero no producir, como se han producido, reuniones, fiestas, actividades, visitas y demás, porque eso ha demostrado que se paga. A nosotros nos sucedió, lo vimos, ¿qué ha pasado en Necochea? Una persona que se infecta, que infecta a otros, va a un baby shower, ciudad de Necochea está acá. Entonces, esto es una responsabilidad social, es decir, si nosotros nos estamos cuidando al otro, y el otro, tal vez mi hijo, mi señora, porque pueden ser más jóvenes, etcétera, etcétera, no tengan dificultades, pero tal vez el vecino o la persona que entra en contacto con nosotros es una persona de edad, va a necesitar terapia y va a tener dificultades de salud. Roberto, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, ha sido muy claro y muy amable.